Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. el cual trata sobre la derecha y la izquierda, las dos ideologías que han estado a través de mucho tiempo en la historia de la humanidad. Y para este podcast queremos comenzar con una pequeña parte de una conferencia que dio Jaime Garzón. Y acá se las dejamos. Esperamos que disfruten el podcast y bienvenidos. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que venga alguien y diga, ahora les voy a arreglar esto. Y ustedes, sí, sí, sí. De hoy en adelante nadie roba. Y yo, sí. De hoy en adelante nadie tira basura como mi papi. ¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. Para comenzar un poco de lleno con nuestro tema, derecha versus izquierda, yo creo que primero tenemos que establecer las bases de dónde nace esto. Tal vez no a nivel histórico, sino cómo se está reproduciendo en nuestra actualidad. Y entonces, yo creo que el principal, el que propaga las ideologías son los partidos políticos. No sé tú qué opinas, Joel, sobre que los partidos políticos son la fuente y son la propagación de estas dos ideologías que, si bien sabemos, no son todas las ideologías que existen a nivel político y que nos estamos quedando un poco atrás en decir que solo existe derecha, izquierda y centro, sino que están naciendo nuevas ideologías, han nacido nuevas ideologías y que tenemos que comenzar a conocer un poco más de estas. Pero quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿De dónde nace y de dónde se reproduce en nuestra actualidad la derecha, la izquierda y estas diferentes ideologías? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos en realidad son representantes de cada una de las ideologías. Vemos que tanto Marx como Smith son los creadores de estas dos polarizaciones totales, el socialismo y el capitalismo, dos sistemas que se crean, bueno, primero se creó el sistema capitalista, es un avance de la burguesía y con la inconformidad de que no todos podíamos vivir igual, Marx pues sí hizo su ideología acerca de que debe haber una igualdad social. Sin embargo, a través de los años nos damos cuenta los partidos de capitalistas de derecha son los que inician en la labor política en todos los países. Ya vemos que toma fuerte en el siglo XX. Para 1917 vemos cómo Lenin asesina a los zares de Rusia y sube al poder. Entonces digamos que este es como el hito más histórico del socialismo, ¿no? Que después se convierte en comunismo a medida que va pasando el tiempo. Y yo creo que agregando un poco más a lo que tú estás diciendo, que es también un poco la historia de estas dos ideologías, yo creo que es muy importante recalcar un poco el lado psicológico, esta parte donde decimos que las ideologías están en el cerebro del individuo y no podemos observar las ideologías que están dentro de él. Y realmente solo podemos observar las ideologías en las acciones, que en nuestra actualidad vemos las ideologías en las redes sociales, en las formas de hablar de las personas y también incluso en las personas que admiramos o seguimos. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues obviamente como ciudadanos actualmente tenemos cada uno nuestra propia ideología política, ¿no? Pues depende de lo que esas ideologías simbolicen nuestros valores y nuestros principios. Si para uno sus principios son que no apoyan que unas personas tengan más poder que otras porque tienen empresas o X o Y razón, y apoyan que todos debemos ser iguales, pues ahí ya se irán ubicando hacia la identidad política y social
que quieren escoger. Pero es muy representativo en realidad y muchos dicen, yo estoy bien en desacuerdo, que eso nos forma como seres humanos y como personas, porque no es cierto, nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento de las ideologías que seguimos si hacemos un análisis profundo de estas. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que esas ideologías eh, son muy inculcadas por los políticos, por los partidos políticos. Entonces, a los que les beneficie la derecha, la van a elegir. A los que les beneficie la izquierda, la van a elegir. Entonces, tampoco es un factor que generemos nosotros mismos, sino más bien es desarrollado por otros hacia nosotros. Eso es verdad. Y en épocas de actualidad, en nuestro siglo sobre todo, más o menos del 2007 en adelante probablemente, que las redes sociales han cogido este impulso y han hecho que esta lucha entre derecha e izquierda se vuelva como mucho más potente, con más participantes, porque ahora nosotros entramos a Twitter y, y si vemos un poco lo que comenta la gente en, digamos, en publicaciones políticas y del estilo, nos damos cuenta que las redes sociales son la cosa más importante en nuestra actualidad. Las redes sociales definieron el Brexit, las redes sociales mostraron la profundidad de las elecciones en Estados Unidos, las redes sociales hicieron un gran aporte con el plebiscito y entre comillas digo gran aporte porque el aporte que se dio fue un poco de discusión y polarización política. Y, y realmente las redes sociales son buenas, en cierto modo, para el término de ideologías, porque la gente ahí fue formar sus opiniones. Pero también es mala porque comienza a crearse más y más polarización. Y volvemos como al juego este de la izquierda, la derecha, a la extrema izquierda, a la extrema derecha, que es como malos, crean polarización, y queremos centrarnos en la mitad, que es el centro izquierda, centro y centro derecha, que es lo mejor para los países y lo vemos en la mayoría de países nórdicos que tienen un centro izquierda, un centro derecha y un tipo ahí de centro, pero realmente ese centro termina se va por alguno de los dos lados. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta bastante capciosa de, la derecha y la izquierda tiene que girar alrededor de algo. ¿Tú en qué crees que gira? En los intereses personales. ¿Por qué? Porque así es como funciona la política hoy en día. De hecho, el capitalismo, tanto la izquierda como la derecha, funciona como intereses personales. En la Unión Soviética se supone que todos eran igualitarios, pero vemos eh, como Khrushchev, como Gorbachev, todos ellos vivían el Palacio Presidencial e importaban sus autos de otros países, ¿no? Porque como son los presidentes, entonces ellos no pueden ser no pueden ser iguales al pueblo. Y también los gobernantes de la Unión Soviética eran los que tenían esos lujos que los ciudadanos normales no podían tener. Una revista de National Geographic de 1956 nos mostraba, en un artículo decía, cómo era que muchos ciudadanos rusos no tenían, soviéticos, perdón, no tenían ni siquiera la capacidad de comprar un vehículo, así ahorraban toda su vida, porque no era posible, porque a pesar de que era igualitario, los salarios eran muy mínimos y apenas alcanzaban para una canasta básica familiar, es decir, solo para el alimento diario. Ahora, que digamos hubiera necesitado ese vehículo para su transporte, sí, sí es muy posible porque muchos tenían que trabajar en fábricas o en centrales nucleares o en campos muy lejos de sus casas. Y hay que tener en cuenta que tampoco el transporte era muy bueno en ese país. Entonces yo pienso que en realidad giran alrededor de los intereses personales, las dos. De los intereses personales de quienes, de los gobernantes, más que todo, porque pues ellos son los que se lucran al final de cuentas siempre, con corrupción, obviamente. Si es como por ejemplo menciona los países nórdicos, es un sistema que yo personalmente no llamaría ni izquierda, ni derecha, ni centro. No, yo lo llamaría un sistema sin ideología, porque es un sistema que es para el pueblo y para todos. Para el pueblo no significa que todo sea igual. No, no, no. Significa que el beneficio es bueno para todo el mundo y un buen beneficio, es decir, buenos pagos, buena educación, buena salud, buen gobierno. En eso se deben centrar básicamente el gobernar.
O sea, las ideologías nos han llevado a que la izquierda es igual todo el mundo y la derecha se enriquecen los ricos y no se va a llegar a ningún lado así, porque se va a continuar con lo mismo y el país no va a crecer, la sociedad se va a hundir. Y lo que necesitamos es dejar de pensar en ideología, si es derecha o es izquierda, ¿no? Es pensar para el beneficio de todos y crecer todos como sociedad. Y no estoy diciendo que todos por igual, no, estoy diciendo que el beneficio sea conjunto. Ahora, esto de las redes sociales y todo el proceso que ha llevado, más que todo se ha llevado aquí en América Latina, ¿no? En América Latina hemos visto cómo, ay, es que la izquierda, ay, es que la derecha. En Europa ya no, porque ese proceso ya pasó, por así decirlo. El fuerte de ese proceso fue la Guerra Fría, que si subían los de izquierda, que si subían los de derecha. Ya pasó. O sea, ya están bien con que escojan un gobernante, no le ponen tanta atención si es de izquierda o derecha, lo que importa es que gobierne bien. Pero aquí no. Aquí lo están en en ese proceso, no, sino como en esa situación en donde la población tiene o tiene que escoger si se va por la derecha o si se va por la izquierda. Entonces, las redes sociales, desgraciadamente, no están favoreciendo, no favorecen porque están obligando a que la gente escoja o te vas por aquí o te vas por allá. Más no pienses en cómo deberíamos crecer como una sociedad entera. Dices algo bastante curioso, algo a mi parecer muy interesante, y es esto de que realmente debemos dejar un poco al lado esto de nombrar las ideologías que es de derecha, que de izquierda, y no tenemos que forzarnos en seleccionar una. Nosotros en varias reuniones más privadas que hemos tenido, creo que una de nuestras principales conclusiones sobre este tema es que al fin y al cabo la izquierda y la derecha llega a un punto donde casi son la misma cosa, porque los de izquierda dicen que la culpa es de los ricos, de las multinacionales, de toda esta gente, pero los de derecha muchas veces dicen que es la culpa de los mismos pobres, de su ignorancia y de este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo, la forma de lograr lo que ellos quieren es causando indignación, es acusando al otro, es eliminarse entre ellos, incluso a veces. Y realmente vemos que los medios que usan son idénticos y el resultado muchas veces es el mismo, que los países quedan en bancarrota, que la gente no puede salir adelante y cosas así por el estilo. Y Julieta Lemaitre, en una columna que hizo para La Silla Vacía que se llama País de Derechas, dice algo bastante interesante y es que nosotros tenemos un sistema que da vergüenza por la cantidad de sufrimiento que causa. Y, y la vergüenza, ella dice, y la cito textualmente, que la vergüenza paraliza y quita el aire y no resuelve nada. Y es muy cierto, muchas veces tenemos esta parte de la indignación, que es algo que une también a las dos ideologías, porque todos sufrimos indignación cuando vemos algo que no nos parece bien. Pero al fin y al cabo, todo esto termina en algo, que es la vergüenza de un sistema que no funciona, la vergüenza de un sistema que se tiene que regir en derecha o izquierda, la vergüenza de un sistema que causa tanto sufrimiento a los demás porque tal vez no son de una ideología o tal vez no son de otras. Y ella cita a un cuento, a un libro que no recuerdo muy bien su nombre, y, y el libro trata sobre una sociedad, una ciudad que vive en completa felicidad, pero ellos viven en completa felicidad porque hay un niño encerrado en un sótano y todos tienen que ir a ver a ese niño que sufre y lo maltratan, pero no le pueden ayudar y todos sienten la indignación, pero no pueden decir nada y muchos de ellos sienten vergüenza de tener que vivir en una sociedad donde critican a los otros y donde vivimos gracias por el sufrimiento de otros. Y, y muchos pretenden abandonar esa ciudad donde la felicidad se basa en el sufrimiento de un niño. Y ella dice algo que muchas veces preferiría exiliarse de Colombia porque para ella es mejor
vivir en una sociedad donde no se critique que si uno es de derecha, sino uno es de izquierda, o que no se comiencen a hacer estos tintes políticos de decir, no, tú eres de tal cosa, tú eres de tal cosa, entonces no, así no. Sino que ella preferiría vivir en una sociedad lejos de acá, donde la gente pueda dar su opinión libremente sin tener que pertenecer a un tinte político. Y ese es el problema probablemente de la derecha y de la izquierda, que siempre tenemos que estar juzgando, que siempre tenemos que estar intentando a la eliminación de nuestros contrincantes a nivel ideológico. Yo creo que es el principal mensaje, que tenemos que sentir esa indignación, pero más allá de esa indignación, esa vergüenza de vivir en un sistema, y tal vez este sistema nos ayude a muchos de nosotros, pero es un sistema que tenemos que cambiar, porque al fin y al cabo este sistema gira alrededor de la pobreza, el sistema se mantiene por la pobreza, y esa pobreza es el sufrimiento de alguien más. Pues yo pienso que metafóricamente la pobreza es mental, sí, metafóricamente, porque de cierto modo muchas veces nosotros no somos capaces siquiera de analizar a quién estamos siguiendo de verdad o qué ideología estamos siguiendo de verdad, Pero realmente esa pobreza sería una pobreza ideológica, ¿sí? no sería una Ideológica, pobreza, sí, listo, listo. ¿sí? Porque no estamos siendo capaces de analizar qué está pasando en realidad con nuestra sociedad y pensamos que si vamos a elegir a el otro nos va a beneficiar, sabiendo que en el trasfondo es lo mismo. Hay una frase de Margaret Thatcher en la cual ella dice que no critica al socialismo, sino que muestra que es igual al capitalismo, que las bases son las mismas en realidad. Y dice, el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Lo que ella quería decir era que sí, en el capitalismo hay corrupción, la hay porque la hay, obvio sí, pero también en el socialismo no se puede decir que la una es buena y la otra es mala. Y de cierto modo las dos son malas porque la corrupción no debería de existir entonces. Si es un gobierno que trabaja para el pueblo, entonces no debería haber ese trasfondo de corruptela, el cual no beneficia a nadie. Entonces, en realidad tenemos que ver, no es más allá de si es de derecha o de izquierda, sino más bien de quién nos está gobernando y quién nos va a gobernar. ¿Qué ha hecho en realidad por la sociedad, por un crecimiento conjunto, por un crecimiento económico, cultural, social y político de todos, como un país en unidad, como un continente en unidad, como humanidad en realidad? Pero no lo vemos porque hoy en día estamos tan enredados en qué y a quién seguimos y ni siquiera nos fijamos si está siendo bueno para todos, ¿sí? Defendemos a unos, defendemos a otros, pero al final de cuentas estamos defendiendo a personas que no han hecho nada por nosotros, que no han de verdad puesto su labor de políticos, que es servir para el pueblo. Y es un problema grave, porque entonces las ideologías son un problema de la sociedad misma, ya no es un problema político. Sí, y también nace un poco acá lo de la indiferencia, la ignorancia. Y Julieta dice esto de la diferencia tiende a ser ignorancia o impotencia. Y es algo que causa al fin y al cabo las ideologías. Y nosotros al ser indiferentes de lo que seguimos, al ser indiferentes de realmente buscar, analizar lo que queremos, comenzamos a ser ignorantes. Y como lo hemos dicho en nuestros anteriores podcasts, el principal problema de nuestras sociedades es la ignorancia, porque comenzamos a ocultar los problemas a nuestra vista, pero sabemos que existen, pero nos hacemos ciegos. Decimos, no, eso, ahí está el problema, lástima que esté el problema, me da impotencia, pero somos ignorantes. ¿Qué hacemos por el problema? Ah, y la directora de La Silla Vacía tiene dos columnas que se llaman Dioses de Derecha y habla sobre, es una crítica a los gobiernos de ultraderecha en Latinoamérica, especialmente el de Piñera y el de Uribe. Y les quiero leer un pequeño fragmento de esto.
Y ella dice que Dios es de derecha, no por ir en contra del aborto ni por las persecuciones a los gays de la iglesia, sino porque apoya con sus designios naturales, terremotos, inundaciones, soles y demás, a los gobiernos y políticos de derecha. Por eso es que los políticos de derecha se creen dioses. Piñera, Uribe, Sarkozy, Berlusconi, Calderón, amén. Y es una crítica bastante fuerte donde relaciona a que los políticos se comienzan a creer dioses y que estas ideologías y que el exceso de poder se juntan y comienzan a decir que, ay, no, miren, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Y los mismos políticos se vuelven ignorantes y se olvidan de todo. Y ese es el problema fundamental de la derecha y la izquierda, que la gente que sigue estas ideologías, que la gente que pelea por estas ideologías se termina volviendo ignorante. Y por eso es la sátira de la directora de La Silla Vacía a que ahora los políticos se creen dioses y que muchos ciudadanos siguen a estos dioses falsos. Sí, de hecho es muy cierto. Y lo seguimos porque nos venden una idea. Al final de cuentas siempre nos venden una idea. Le vamos a dar subsidios, vamos a dar esto, esto y esto y esto. Como referenciaba Maquiavelo en su libro El Príncipe, los políticos prometen, pero se acaban las promesas cuando suben al poder. Y es algo muy triste, porque de eso es lo que vive nuestra sociedad hoy en día, de seguir a unos y a otros, y de criticar a unos y a otros. Entonces, es muy complicado poder surgir de esa manera. Una frase de Churchill criticando a los políticos, bueno, de hecho dos frases que son muy importantes, son las siguientes. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y eso es la base de lo que estamos viviendo ahora, porque los políticos, la política en realidad está hecha para administrar nuestros bienes, nuestros impuestos, para administrar nuestros impuestos y hacer buenas inversiones, no para mandarnos, porque lo que exige es el pueblo, el que exige es el pueblo. Y el gobierno es el que debe obedecer, porque el beneficio es para el pueblo, no para los del gobierno. Entonces es muy importante recalcar en lo que estamos viviendo ahora, en quiénes estamos siguiendo ahora y no estamos pensando en todos, estamos pensando en nosotros mismos. Como hemos dicho en los anteriores podcasts, somos muy individualistas y eso es lo que debemos cambiar como personas. La segunda frase es, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Aquí Churchill se refiere directamente a que a eso están los políticos, están en realidad pensando en cómo van a sacar más dinero, si van a volver a ganar para seguir sacándonos dinero de los impuestos que nosotros estamos pagando. Entonces, debemos hacer un cambio como sociedad definitivamente y no es elegir al otro que nos venda la idea de que va a cambiar, porque así no es. Como decía Jaime Garzón en la conferencia, no es que uno nos vende que va a cambiar todo, no, es que el cambio no lo hace un político, lo hace la sociedad, ¿sí? O sea, si queremos definitivamente cambiar este tema de que derecha o izquierda, lo cambiamos somos nosotros como sociedad con un aporte crítico. Pero si nosotros vamos a seguir yendo detrás de aquellos personajes, no vamos a salir a ningún lado y no vamos a salir adelante. No solo hablo como países latinoamericanos, sino como el mundo entero. Y deberíamos de seguir ese ejemplo de los países nórdicos que han llegado a una estabilidad. Sí, son países primermundistas y ricos, por supuesto, pero ¿quién dice que nosotros no podemos llegar allá? ¿De que es posible? Sí, pero si no aportamos como sociedad y seguimos llenándonos de engaños y recibiendo todo lo que nos vende la política, entonces pues no, definitivamente no va a haber un cambio total. Y ya para comenzar a cerrar, las ideologías también son un obstáculo de la paz porque las ideologías solo causan problemas, las ideologías solo causan guerras. Lo vimos en Colombia con los conservadores versus los liberales, que todo el mundo se mataba por una ideología.
Y en un siguiente podcast hablaremos sobre el resto de ideologías que hay, porque recordemos que no solo existe el centro, la derecha, la izquierda, sino existen muchas ideologías más que vienen desde lo religioso, desde lo científico, y, y miraremos cuál es su rol en la sociedad, porque al fin y al cabo muchas veces estas ideologías solo maltratan a nuestra sociedad y solo la destruyen más con discursos de rechazo, odio, que tienen un incentivo político nacionalista muy, pero muy extremista. Y, y ese es el problema. Y la reflexión que les queremos dejar es que busquen un poco más, no se dejen lavar el cerebro por estas maquinarias políticas y recuerden que, como dice Inti Limañe en su canción de El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, esto es todo. Joel, ¿quieres agregar algo más? Sí, como siempre, una frase para cerrar nuestro podcast. También de Churchill, el gran estadista. No hay nada malo con el cambio, si es la dirección correcta. Y es definitivamente lo que debemos hacer. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como thepodcasters.co y en Twitter como thepodcasters.co. Yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joe Grimaldos y me pueden encontrar en Instagram como @JoeGrimaldosValero y en Twitter me pueden encontrar como JGrimaldo07. Muchas gracias.